El presidente de la Junta de Andalucía, que ayer estaba ahí, es don Juan Manuel Moreno Bonilla. Señor Moreno Bonilla, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Bueno, ¿qué balance hace usted de lo vivido ayer? Primero, hombre, y si me quiere contar el pasaje, como hemos dicho, anecdótico, o como queramos llamarlo, del señor Aragonés. Bueno, empezando por la performance, ¿no? Aquello fue una performance del señor Aragonés que además empezó su intervención en inglés, absolutamente absurdo, cuando estábamos en un consejo, en una conferencia de presidentes en España, y donde hizo pues apología, como no puede ser de otra manera, de la independencia delante no solamente de de todo el resto de presidentes autonómicos, sino ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que con cara de perplejidad miraba y escuchaba a este señor, ¿no? Yo creo que, bueno, utilizó una vez más la conferencia de presidente como cualquier tribuna que tienen para hacer ya campaña electoral clarísimamente a favor de sus postulados rupturistas, independentistas y absolutamente de locura, en la que está instalada ahora mismo una parte de la clase política catalana. Y el resto de la reunión, pues bueno, el resto de la reunión, mucha cortesía. De verdad que la señora Ursula von der Leyen pues fue empática, mostró un nivel de conocimiento importante de las situaciones de cada comunidad autónoma en el ámbito sanitario y sociológico, pero seguimos sin tener claro muchas cosas respecto a estos fondos. Seguimos sin tener unos criterios claros de reparto, seguimos sin tener una autoridad independiente del gobierno de la nación que decida qué proyectos se van a subvencionar y cuáles no. En definitiva, muchas palabras y pocos hechos, que fue al final la reunión, en lo que resumo la reunión de ayer. El, em, yo tengo aquí un listado de la incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes, que bueno, supongo que se corresponde con la realidad porque me lo ha enviado gente de confianza. Según eso, Andalucía estaría por debajo de la media española, serían 367 casos cada 100.000 habitantes. Recordemos que el líder de este embarcador es Navarra con 1.102 y el que mejor está es la comunidad del archipiélago canario con 77,41. Con esta cifra de 367 casos, ¿qué medidas cree usted o cree el gobierno andaluz que hay que tomar en la comunidad autónoma? Es verdad, Carlos, que estamos todavía por debajo de esa media, pero Andalucía ya tiene datos parecidos a las hospitalizaciones de COVID del pasado 6 de abril, 6 días después de haber alcanzado el récord. Y con una diferencia, entonces íbamos a la baja y ahora, desgraciadamente, vamos a una tendencia alcista, vamos hacia arriba. Todavía no ha llegado el frío, todavía no ha llegado la gripe, con lo cual todos estos componentes nos hacen pensar que los meses de noviembre y diciembre van a ser complejos. Mañana he citado yo a los miembros del Consejo de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto, que son nuestros expertos, que nosotros sí tenemos expertos con nombre y apellido, y además constituido un mes antes de que tuviéramos el primer contagio en Andalucía, el 27 de enero, y están estudiando ahora mismo qué decisiones podemos tomar con un equilibrio. Aquí tenemos que salvar vidas, tenemos que evitar el contagio, tenemos que evitar que se colapsen los sistemas sanitarios, pero también tenemos que evitar que se cierre la economía. Y ese es el gran equilibrio que tenemos que tener entre proteger, por supuesto, que es el objetivo fundamental a los ciudadanos, pero al mismo tiempo no ahogarlo económicamente. ¿Qué medidas se están estudiando ahora mismo? Pues se están estudiando varias. La primera, si cerramos o no cerramos Andalucía, si la cerramos ante el próximo puente. Los datos que ahora mismo de los que yo dispongo no son datos buenos, Carlos, no son datos que me animen a una situación optimista sobre la posibilidad de mantener Andalucía abierta de cara al próximo puente. Ahora mismo no, aunque la decisión evidentemente no está tomada, pero las circunstancias son bastante más complejas en términos de hospitalizaciones de los que teníamos hace tan solo 9 días. En segundo lugar, tenemos que tomar una decisión también respecto a la hora del supuesto toque de queda y por tanto, del cierre de lo que es la hostelería y el ocio nocturno, que como usted sabe hay una flexibilidad de una hora hacia arriba y hacia abajo, y en la que estamos estudiando cómo podemos limitar, por así decirlo, el contagio nocturno, que ha sido un elemento y un factor vital en los últimos meses, especialmente con la gente joven, pero al mismo tiempo cómo no ahogamos a esa hostelería que necesita seguir viviendo. Van a ser unas decisiones terriblemente complejas y difíciles. El problema que tenemos aquí, Carlos, es que esto es como un grifo. Un grifo que es el único instrumento que tú tienes ahora mismo para luchar contra el COVID. No tienes vacuna, no tienes un tratamiento eficaz y lo único que puedes hacer es abrir y cerrar el grifo. Si cierras el grifo,
el movimiento es menor y hay menos contagio, pero también está dañando gravemente a la economía. Si abres el grifo, hay más actividad económica porque hay más movimiento, pero también hay más contagio. Y ese es el triste dilema en el que nos encontramos de manera casi permanente a los que nos han entregado esta gran patata caliente de gestionar el día a día de la gestión de una pandemia. El estado de alarma era un paraguas jurídico que alguno de los presidentes autonómicos había reclamado para tomar algún tipo de medidas. ¿A usted le hacía falta para tomar las medidas, por ejemplo, del toque de queda o de perimetrar Andalucía? Ahora mismo era la única posibilidad. Este gobierno comete, bueno, muchos errores, pero uno básico, que fue cuando en el mes de junio da por finalizada la pandemia prácticamente, nos anima a salir todos, a consumir, y es donde hay un mensaje clarísimamente optimista. Y donde se le pide, y se le pide además por parte del señor Casado, se le pide por parte del Partido Popular, se le pide que haga una reforma legislativa en la propia Ley General de Sanidad que permita a las comunidades autónomas tener cobertura jurídica y normativa para tomar este tipo de decisiones. ¿Qué ha pasado? Que el señor Sánchez y su gobierno no han hecho absolutamente nada en prácticamente 5 o 6 meses, nada. Y el único instrumento que ahora mismo tenemos para poder tomar decisiones como el cerrar o abrir una provincia o el confinar a un sector de la población es el estado de alarma. Ahora, este estado de alarma sobredimensionado hasta el 9 de mayo, a mí me parece muy desproporcionado, no ha sido consultado con las comunidades autónomas y además me parece que tú estás lanzando un mensaje demoledor. Nos estás diciendo ya directamente que no vamos a tener Navidades, que no vamos a tener ferias, que no vamos a tener Semana Santa, que no vamos a tener las fiestas de primavera, que como tú sabes en Andalucía son muy importantes. Oiga, yo creo que necesitamos tomar decisiones y decisiones duras, pero vamos a dejar también margen a que podamos recuperarnos y, por tanto, podamos recuperar espacios de movimiento y de libertad conforme vaya evolucionando mejor la pandemia. Claro, es decir, que un inversor, un turista, que tenga pensado a lo mejor en el mes de abril, aprovechando el mes de abril, mayo, la primavera andaluza, valenciana, canaria, yo qué sé, voy a hacer una reserva. ¿Qué reserva va a hacer si sabe que hasta el mes de mayo hay un estado de alarma? Ya simplemente el nombre, hombre, pues te tira para atrás. ¿O qué inversor va a venir a dejar aquí un dinerito? Claro. Reputacionalmente eso tritura a la marca España y además sin ningún sentido, no tiene ningún sentido. Yo puedo entender que, dado que no ha hecho los deberes el Gobierno de la Nación y no tenemos ahora mismo otro marco normativo, que tengamos que usar el estado de alarma. Ahora el estado de alarma, a mí me parece razonable la propuesta que le ha hecho Pablo Casado, es decir, vamos a esperar, vamos a salvar los 3 grandes puentes que se produce mucha movilización con el estado de alarma y después valoramos si hemos mejorado, no hemos mejorado, debemos de seguir en estado de alarma o no debemos de seguir. Pero claro, esto de un cheque en blanco hasta 9 de mayo, pues evidentemente tiene otro tipo de connotaciones políticas que nada tienen que ver con la pandemia por un lado. Y lo segundo, está triturando las posibilidades de que tengamos viabilidad desde el punto de vista de la hostelería, el turismo, el sector servicio, no ya en estas Navidades, sino a lo largo de toda la primavera. Y eso es demoledor el nivel de incertidumbre que acaba de introducir en un sector, en una industria como la industria turística, que es absolutamente clave en Andalucía y en España. Le quiere preguntar toda esta gente que tengo yo aquí, que créame son de confianza, pero vamos, no se fíe. Mi Esther Jaén. Buenos días, señor Moreno, me alegro de saludarle. Yo entiendo que no se fíen de Pedro Sánchez, pero todo este efecto que dice que es demoledor, ¿no? El proyectar, oiga, vamos a estar hasta mayo con un estado de alarma, ¿no tienen margen con lo que pretende hacer las comunidades autónomas para autorregularse? Es decir, la que considere que no tiene que hacer toque de queda, no lo hará. Y me pregunto, ¿ustedes creen que este estado de alarma es tan férreo y coarta tanto como el anterior? Un estado de alarma lo que limita es la movilidad nocturna, básicamente tiene ese objetivo y con la flexibilidad de una hora arriba, una hora abajo, como hemos comentado. Pero es un estado de alarma que, aunque sea necesario... Sí, es verdad que es un tanto a la carta. Bueno, aquí hay una estrategia que es evidente, ¿no? El Gobierno de la Nación no quiere asumir coste político alguno en la gestión de la pandemia. Eso es algo que es evidente, ¿no? Y ha trasladado a las comunidades autónomas
bajo, en fin, el epígrafe que oiga, usted tiene las competencias y usted es el que tiene que asumir esa responsabilidad, pues ha trasladado todo el ámbito de decisiones que son todas complejas, difíciles y desgastan, ¿no? A partir de ahí el Gobierno, digamos, ha abdicado de algo fundamental en una pandemia, que es la coordinación, la planificación, el impulso, la gestión coordinada de todo un Estado. Ahora a nosotros nos toca asumir este estado de alarma, un estado de alarma que, como digo, en muchos territorios era necesario porque no tenemos cobertura, porque cuando tomamos una decisión de cierre venía el Tribunal Superior de Justicia y no la tumbaba porque no teníamos capacidad. Y ahora este estado de alarma también se tiene acompañado con algo que no se está hablando mucho, que es de una presencia coordinada, planificada de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De nada va a servir que yo decida cerrar Andalucía o cerrar una provincia o cerrar un sector si al final no hay cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, que velen para que eso se cumpla. Porque, claro, en Andalucía no tenemos chainas, ni tenemos Mossos de Escuadra, ni Policía Foral. Las comunidades no tenemos policía, estamos dependiendo del despliegue que hace el Gobierno de la Nación, que tenemos cierto desconocimiento hasta ahora. En definitiva, yo creo que el estado de alarma, hoy por hoy, es la única posibilidad que tenemos tiempo para, en estos 2 meses deberíamos en el Congreso de manera expresa y urgente buscar otro tipo de fórmulas legislativas que nos permitan a las comunidades tener cobertura legislativa y normativa, y desde luego lo que a mí me parece, y me sorprendió el día que lo escuché, es extender el estado de alarma hasta el 9 de mayo. A mí, sinceramente, eso me parece absolutamente desproporcional. Jorge. Buenos días, presidente. Yo quería preguntarle por el giro estratégico de Pablo Casado, protagonizado la semana pasada en la moción de censura de Vox, que ha tenido alguna consecuencia y ha empezado por Andalucía. Al parecer, en la negociación de los presupuestos, Vox ha querido levantarse de la mesa de negociación como señal de protesta por ese claro desmarque de Casado. Pero bueno, usted, sin embargo, tiene, digamos, reputación de moderado ganada hace tiempo y, sin embargo, y parece ser que estaría, digamos, contento y satisfecho con esta nueva estrategia de Génova. ¿Usted cree que debe perseverar el Partido Popular de Pablo Casado en este claro desmarque de las posiciones de Vox, aunque le cueste en el corto plazo, veremos si también en el medio y en el largo, un problemas en las autonomías donde gobierna gracias a Vox? Bueno, en primer lugar, Jorge, el PP es el PP. Y nosotros no podemos estar mirando por el rabillo del ojo que lo que hacen los de al lado. Nosotros somos un partido que formamos parte ya de la historia contemporánea de España, somos parte de la columna vertebral de nuestro país, hemos hecho grandes servicios a España, por cierto, sacando de España de 2 graves crisis económicas, hemos luchado contra el terrorismo, contra el independentismo, y somos un dique de contención, y lo hemos sido un dique de contención para las derivas, tanto comunistas, de izquierda radical, como de independentistas. Por tanto, el PP es un partido con personalidad y con una vocación de servicio a España que yo creo que es clara y contundente. Y eso lo tenemos que tener claro. ¿Y qué es el PP? Pues el PP es un partido interclasista, es uno de los grandes partidos donde cabe mucha gente, donde cabe la gente liberal, un democristiano, un conservador. Este es el partido, el gran partido del centro-derecha que ha jugado ese espacio fundamental a lo largo de toda nuestra historia. Y por tanto, me parece oportuno el hacer una estrategia de ensanche y de crecimiento de nuestra opción política. En segundo lugar, es evidente que también que en Vox en Andalucía, en algunos otros territorios, pues se ha sentido molesto y ha mantenido una actitud ahora, digamos, de cierta distancia. Pero yo espero, y además quiero desear que eso con el tiempo se le pase. Estamos hablando de una comunidad autónoma como la andaluza, donde llevan gobernando casi 40 años el socialismo. Además, con resultados más que evidentes en términos sociales, económicos, y además con mucha corrupción encima de la mesa. No me parecería razonable ni sería entendible para el conjunto de los ciudadanos andaluces que, por ejemplo, un presupuesto como el que vamos a sacar, que es un gran instrumento para la lucha contra el COVID, y donde hay muchas de las peticiones que nos ha hecho el propio grupo parlamentario de Vox, pues se negarán a aprobarlo. Creo que eso sería un flaco favor al cambio político en Andalucía y un flaco favor a su propio grupo político. Por tanto, yo lo que espero, más allá de las legítimas situaciones que cada uno tenga, de que pueda estar molesto o menos molesto, al final sentido común, coherencia, rigor a la hora de negociar, y que superemos esto con un acuerdo que sea un acuerdo bueno para Andalucía, que es lo que a mí me interesa. Que salgan al final cosas que sean positivas para nuestra tierra y que sigamos transformándola. Ana.
Cierro yo. Señor Moreno, por confirmarme, me ha parecido que apuntaba en la dirección de un confinamiento perimetral para este Puente de los Santos, igual que ya lo han declarado en las últimas horas País Vasco, Aragón, Asturias, La Rioja y creo que también Navarra. Quería que me dijera si yo he entendido bien y sobre todo si ya tienen decidido en ese caso por cuánto tiempo de entrada. Pues mire, todavía no está decidido, como digo, nosotros sí tenemos comité de expertos, nosotros sí nos dejamos avalar por personas que saben más que nosotros y que nos hacen una proyección de hacia dónde va el virus. Ahora, yo siendo sincero, quiero decir que a día de hoy, teniendo los datos en la mano que me han pasado esta misma mañana para venir a esta entrevista, pues claro, a mí el número de hospitalizados que tenemos ahora mismo, el número de ingresados en convencional y el número de ingresados en UCI y el número de contagios me hace pensar que no es un buen momento para que haya un flujo de personas entrando y saliendo de la comunidad autónoma por las razones epidemiológicas que estamos hablando. Por tanto, yo soy, como he dicho, muy pesimista sobre la posibilidad de mantener abierta la comunidad autónoma este fin de semana. Y me duele en el alma, y lo digo así, porque sé que cuando se toma esa decisión estamos también limitando las posibilidades de restaurantes, de ocio, de un sector que para nosotros es muy importante. Pero una vez más tengo que poner el equilibrio y lo que yo prefiero, lo que estamos intentando por todos los medios es no tener que tomar medidas más duras, más drásticas dentro de un mes. Vamos a intentar que el dique que está aguantando, por así decirlo, para que no se sature la sanidad no sea superado y para que ese dique no sea superado por la ola de la pandemia, pues tenemos que tomar decisiones difíciles. Y ahora mismo con los datos en la mano, pues veo, como digo, soy muy, muy pesimista en la opción de mantener abierta la comunidad. ¿Mantendría a las 11 de la noche el toque de queda? ¿Lo adelantaría a las 10? ¿Lo retrasará a las 12? ¿Se mantendrá como está ahora? Tal como está ahora, no, yo creo que le vamos a hacer alguna modificación, pero estamos, Carlos, y disculpa que no te lo pueda trasladar, pero estamos, obviamente, no quiero, mermar el debate que tenemos que tener en el Consejo de Alerta de Salud Pública, porque allí precisamente son personas que son catedráticos, epidemiólogos, que llevan 3 días trabajando contra el reloj para traerme un informe y no me quiero adelantar una decisión que no me corresponde a mí, sino que le corresponde a ellos mancomunadamente con la posición política ambigua. Pero vamos a intentar hacer algo, Carlos, que sea eficiente en términos sanitarios, pero al mismo tiempo permitan la actividad económica, en fin, todo lo que sea posible. ¿Se fía usted del gobierno a la hora de repartir a fondo perdido el dinero europeo, que si se siguen criterios de población, renta, PIB, etcétera, etcétera, creo que usted ha propuesto eso, significarían para Andalucía unos 23.000 millones? Yo no me fío, pero fíjese, Carlos, que el criterio que ha establecido la propia Comisión Europea, mira que es difícil repartir dinero en la Unión Europea, y han tenido unos criterios que me parecen muy sensatos. Es decir, señores, población, quien tiene más población tiene que dar más servicios. Segundo, el nivel de desempleo, que marca las circunstancias socioeconómicas, y el nivel de renta. Oiga, vamos a ayudar a los que necesitan más o más pobres que los que están más ricos. Cosas elementales. Nosotros hemos pedido que esos criterios sean los que se establezcan para Andalucía, que le correspondería en torno a 23.000 millones, que no significa que nos den a la Junta de Andalucía 23.000 millones, sino que a través de transferencia a la Junta, a través de inversiones del propio Estado, a través de proyectos que lleven los propios ayuntamientos y de la propia iniciativa privada, el montante total sea 23.000 millones para reactivar una economía de casi 9 millones de habitantes y la tercera en PIB de España. Eso es lo que hemos pedido. Ahora, yo desconfío mucho porque, fíjese usted, quien va a controlar estos proyectos, quien va a decidir estos proyectos, en gran parte está residenciado en la oficina del presidente. En otros países como Italia, en otros países de nuestro entorno europeo han buscado figuras independientes, figuras emblemáticas, personas de mucho prestigio personal y profesional, que son los que van a pilotar la selección de estos distintos proyectos y, por tanto, el reparto. Aquí por ahora no, aquí seguimos en un ámbito político y eso nos genera a todos una enorme desconfianza, como ayer le trasladamos al propio presidente Sánchez. ¿Qué le parece la subida de impuestos sobre la limitación del precio del alquiler que a esta hora están publicitando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en los presupuestos del Estado? A mí me parece un grave error. Un grave error. Subir los impuestos en plena crisis me parece un gravísimo error. Y lo segundo, al final, si queremos que haya un mercado del alquiler, un mercado que sea dinámico, que sea flexible, que esté abierto,
Lo que no podemos es intervenir como está interviniendo en este caso Podemos, porque eso lo único que hace es precisamente limitar el alquiler y por tanto que muchos propietarios decidan no poner en alquiler alguna de sus viviendas y por tanto estamos contrayendo la oferta y la demanda. A mí me parece un error. Y después hay algo muy sensato. Cuando se baja impuestos las cosas funcionan mejor. Miren, en Andalucía, usted se acuerda perfectamente que quitamos el impuesto de sucesiones y donaciones en 2019. ¿Y sabe lo que ha pasado? Que 126.000 nuevos contribuyentes se han incorporado. O sea, 126.000 que estaban en Madrid, contribuyendo a otras comunidades autónomas, se han venido a Andalucía. Y hemos recaudado 650 millones de euros más por renta. Es verdad que el impuesto de sucesiones y donaciones perdimos 112 millones, pero morirte te muere una vez. Ahora la renta la paga todos los años. ¿Qué significa eso? Que cuando se bajan los impuestos se genera más actividad, más confianza y, por tanto, más posibilidad de desarrollo económico y social. Es don Juan Manuel Moreno Bonilla, es el presidente de la Junta de Andalucía y bueno, ha dejado, no lo ha contado abiertamente, bueno, ahora hacemos nosotros la valoración, pero ahí ha quedado. Querido amigo don Juan Manuel, le agradezco mucho estos minutos, le agradezco su tiempo, créame. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Carlos, y un abrazo muy fuerte a todo ese gran equipo que tiene en Antena.